Biomoléculas orgánicas. Estudiante Lady Stephanie Ordóñez, tutor Edith Alejandra Carreño, Grupo 49, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Podemos dividirla en 4 grandes grupos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Carbohidratos. Los carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas funciones principales son las de brindar energía inmediata y estructural en los seres vivos. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Monosacáridos. Están formados por una sola molécula, no pueden ser reducidos a glúcidos más pequeños. Se subclasifican en glucosa, monosacárido principal, soluble en agua, presente en la sangre y en consecuencia en cada una de las células del organismo. Fructosa, se encuentra frecuentemente en la miel y en el azúcar. Galactosa se encuentra en la leche. Disacáridos, son moléculas constituidas por 2 monosacáridos. Se clasifican en maltosa, lactosa, sacarosa. Polisacáridos, son polímeros constituidos por 3 o más monosacáridos. Este es el tipo carbohidrato más complejo y el más grande entre los carbohidratos. Se clasifican en polisacáridos de reserva, representan una forma de almacenar azúcares sin crear un problema osmótico. La principal molécula proveedora de energía para las células de los seres vivos es la glucosa. Polisacáridos estructurales. Se trata de glúcidos que participan en la construcción de estructuras orgánicas. La celulosa es el más importante de los polisacáridos estructurales. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Se clasifican en 2 grandes grupos: lípidos saponificables, lípidos insaponificables. Lípidos saponificables. Ácidos grasos saturados. Son lípidos que no presentan dobles enlaces en sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal. Ácidos insaturados. Poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal. Fosfolípidos. Se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Lípidos insaponificables. Terpenos. Son derivados del hidrocarburo isopreno. Entre ellos se encuentran las vitaminas E, A, K y aceites esenciales. Esteroides. Son derivados del hidrocarburo estereano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Eicosanoides. Son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales, tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular formados por carbonos, hidrógenos, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Nucleótidos. Es una molécula compuesta por 3 unidades: pentosa, ácido fosfórico, base nitrogenada. Los nucleótidos tienen importantes funciones: transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial, intervienen en el proceso de fotosíntesis, transporte de energía, transmisión de los caracteres hereditarios. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos. ADN, ácido desoxirribonucleico. Es el responsable de contener toda la información genética de un individuo, información que es única e irrepetible en cada ser, ya que la combinación de elementos se construye de manera única.
Esta información se transporta a través de los segmentos conocidos como genes, los cuales son los responsables de dar forma a los diferentes complejos celulares de un organismo. ARN, ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las células eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. El ARN se encuentra en la pared de los ribosomas y se sintetiza en el núcleo como un filamento complementario a una de las cadenas del ADN. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Funciones de las proteínas. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, y la miosina o la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento. Las proteínas pueden clasificarse según su forma. Proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Ejemplo, el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica. Debido a su distribución de aminoácidos, son muy solubles en las soluciones acuosas. Ejemplo, la mioglobina. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. No son solubles en soluciones acuosas. Ejemplo, la rodopsina. Según su composición, proteínas simples, formadas solamente por aminoácidos que forman cadenas peptídicas. Proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos y por un compuesto no peptídico. En esas proteínas la porción polipeptídica se denomina apoproteína y la parte no proteica se denomina grupo prostético. Según su valor nutricional, completas. Proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Se denominan proteínas de alta calidad o de alto valor biológico, que generalmente provienen de fuentes animales. Incompletas. Proteínas que carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales. Se denomina limitante. Generalmente no son de origen vegetal. Gracias.